Bien, gracias. Bueno, habíamos prometido recién, doctor, que íbamos a actualizar la información sobre el dengue, ya que, bueno, hay algunos tabúes, alguna desinformación o muchas cosas por ahí que se dan como ciertas y no lo son, y también algunos acomodamientos, recomendamientos en los protocolos de detección que nos gustaría actualizar en este momento. ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien. Mira, en principio un dato importante que lo comentaba esta mañana, la enfermedad, el dengue, que es una enfermedad que se produce a partir de un mosquito, la picadura de un mosquito infectado por virus, es una enfermedad que ha venido probablemente para quedarse. El porqué y varios factores, entre uno de los cuales estos cambios climáticos que hemos tenido, hasta luego, sobre todo en estos últimos 20 años, que han hecho que a estas latitudes haya más calor, sobre todo de las temperaturas mínimas, sobre todo en verano, haya una modificación en ese contexto que es facilitadora, digamos, se tropicaliza el clima y es más facilitadora a que el mosquito se propague. En este contexto, aparte, va adquiriendo capacidades que no tenían en otras épocas, como es adaptarse a zonas de mayor frío, a zonas más secas. De hecho, hemos tenido casos, poquitos, pero en el sur del país. Lo que implica que es algo, como decía, que ha venido para quedarse y por lo tanto nosotros vamos a tener que tener un cuidado en un futuro inmediato desde otras características en el manejo, en la prevención, ser más activos, más proactivos en relación a las medidas, porque indefectiblemente vamos a tener seguramente en los próximos años más casos de los que tenemos ahora. Eso, digamos, como para hablar en un contexto general. En lo que está pasando ahora en la Argentina, sin lugar a duda la cantidad de casos, estamos ante un brote y sin lugar a dudas la cantidad de casos supera el incremento de casos que hubo en el 2009, por ejemplo, y en el año 2020, que coincidió justo antes de que empezara la pandemia, que nosotros acá, inclusive en La Falda, tuvimos casos endógenos. La cantidad de casos se han incrementado y tiene una relación directa con la cantidad de mosquitos. Traduzcamos. Entonces, lo de endógeno. El endógeno casos propios. Que son propios. Claro, que los mosquitos están acá, digamos. Claro, que la enfermedad ha llegado a circulación en el lugar y entonces hay mosquitos con el virus. Pero siempre es de mosquito a persona, no entre las personas. Es muy importante eso aclararlo. Esta es una enfermedad que no tiene nada que ver con el COVID, que era de contacto de persona a persona, sino que esta es una enfermedad que, para hacerlo así gráfico y grosero, el mosquito te pica a vos, te produce, vos tenés el dengue y ese virus el mosquito me lo transmite si me pica a mí. Es una cuestión de un contacto a través de un vector, que en este caso sería el mosquito. No hay infección de persona a persona, sino indirectamente por el mosquito. Pero la combinación de personas que conviven en un mismo lugar, si un mosquito lo pica a uno, lo pica ahí. Por eso, claro, exactamente, esta situación de racimo que se llama, que tiene que ver, suele pasar que el mosquito, que de hecho es un mosquito habitacional, a diferencia de lo que se cree, porque Brasil tiene muchos casos que tiene que ver con la selva. No, son mosquitos, de hecho, fíjense lo que está pasando en Cava, en Buenos Aires y Santa Fe. O sea, se ha urbanizado, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso primero, como el contagio, que está muy bueno que vos lo comentes, porque la gente por ahí se mezcla alguna otra virosis, por ejemplo el COVID, con el dengue. No tiene nada que ver, es un virus, pero no tiene nada que ver, y la forma de transmisión es totalmente distinta. ¿Qué hay de cierto en que en algunos momentos se cree que una persona tiene COVID o tiene dengue, o se la considera que tiene dengue por ser los síntomas? ¿Qué hay de eso, no? Y las estadísticas que hay en la zona, hablamos de La Falda o de esta zona de Punilla, ¿qué casos ha habido y bueno, qué características han tenido? ¿Puede convivir más de una infección en una persona? Sí. Esa sería no solamente estas dos, sino en otras. ¿Puede convivir? Sí. De hecho,
en esto que hablábamos del 2020, tuvimos un par de casos que impresionaban que tenían las dos situaciones, que no lo pudimos corroborar, pero en ese momento tuvimos la sospecha. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. Ahora, en el contexto general que tiene que ver con los síntomas, muchos de los cuadros virales, gripe, COVID e inclusive el dengue, pueden tener algún nexo común, sea la fiebre, el dolor de cuerpo, el dolor retroocular. Por ahí en el caso del dengue puede tener alguna particularidad, como puede ser dolores abdominales, cuadros de irritación en la piel, que tal vez, y sobre todo que ahora estamos en un brote, uno lo trabaja más, es dengue hasta que se demuestre lo contrario. Y tiene que ver con esto que decías vos del protocolo, porque hasta hace 2 semanas atrás no teníamos casos positivos, salvo uno, pero que había sido de otra localidad, pero que convivía en la falda, por eso se fumigó, pero el dato positivo era por laboratorio, que es sangre que se manda al laboratorio central en Córdoba, pero el protocolo cambió desde la semana anterior por la cantidad de casos que hay, sobre todo en Córdoba capital y en algunas localidades importantes de la provincia. El protocolo simplemente es cuando hay epidemiología, o sea, está el caso concreto de un familiar, un vecino, o que viene la persona de algún lugar que hay circulación viral por el mosquito. Y los síntomas, ya se considera dengue. O sea, sin necesidad del laboratorio. El laboratorio se deja exclusivamente... Ahora, ¿cuándo se da que es endógeno? Porque se supone que hay un primer caso que viene de otro lado y después... Lo que pasa es que, está bien, lo que pasa es que a esta altura, nosotros hasta la información que teníamos en un parte del Ministerio y de Epidemiología de la provincia, de la semana, hace 2 semanas atrás, llegaba hasta Carlos Paz. No teníamos circulación en esta zona del Valle Punilla. De hecho, coincidía que no veíamos casos. Nosotros ahora, con este protocolo nuevo, tenemos, yo esta mañana estaba diciendo más o menos había 5, ya ahora hay 10 pacientes que por clínica y por laboratorio convencional, donde las plaquetas hay alguna alteración, se considera que son dengue. Pero no tenemos el análisis, porque entran dentro del protocolo de pacientes que no se hacen análisis. Se hace análisis solamente o se manda muestra en embarazadas, pacientes de muy alto riesgo, inmunodeprimidos o pacientes que están internados o graves. Doctor, en el resto, no. ¿Qué nivel de mortandad tiene el dengue en perspectivas en la cantidad de casos? Eso está bueno, por eso te comentaba que es importante hablarlo, porque más allá de la cantidad de casos que hay, no solamente acá, sino en el mundo, la incidencia de muerte es baja. Estamos hablando, por ejemplo, si sacáramos números ahora en la Argentina hoy, de 150.000 casos aproximadamente que tienen, que salió creo que ayer en el diario, la mortalidad de 100, o sea, estamos hablando de menos 0,0 algo, es baja. Por eso es importante trabajar sobre prevención, que la persona esté tranquila, pero que sí, ante la eventualidad que tenga síntomas, haga la consulta pertinente. ¿Por qué? Porque haciendo la consulta a tiempo hay muchísimo menos probabilidades de que esa persona se complique. Sobre todo si son del grupito que es chico en relación a la cantidad, porque hay mucho asintomático o apenas oligosintomático, o sea, algún pequeño síntoma que por ahí hasta lo atribuye a otra cosa y era dengue. ¿Cómo se trata el dengue? Y después está que tiene muchos síntomas, por ejemplo con mucha fiebre, que el problema es la deshidratación. Ajá. Entonces, si no se agarra a tiempo eso, sí puede entrar en shock o eventualmente hacer un dengue hemorrágico. Entonces, lo más importante es, hay síntomas, que vaya al médico, se lo evalúa, se hace un análisis y se hace un seguimiento, 3-4 días, normalmente se le dice al paciente que vuelva porque puede cursar la enfermedad en su casa. Habitualmente se da paracetamol, se da medios elementales de síntomas y sobre todo el tema de la hidratación, porque hay gente que tiene mucha sintomatología, se siente muy mal, no tiene fuerza ni para tomar líquido y ni que hablar si son de los extremos de la vía, si son chiquitos o son personas muy añosas. Se deshidratan muy fácil y eso sí puede generar un cuadro grave. Entonces es muy importante asistir al médico, que el médico dé la normativa, evaluación, revise, haga eventualmente un análisis mínimo mental y tenga el control de la próxima semana o 10 días más o menos, que es lo que eventualmente puede durar la enfermedad. Doctor, sin querer generar una psicosis, pero siendo realistas, muchos titulares de medios de difusión hablaban de que iba a haber un pico de casos por el traslado o el movimiento de gente de lo que es el fin de semana largo próximo. ¿Qué es lo que puede acotar con respecto a eso?
Mira, se dicen muchas cosas. Lo concreto, lo que para mí es sumamente importante que le quede a la gente, esté donde esté, es, primero, el lugar donde uno habita tiene que estar limpio, porque esa es una de las causas de juntar agua y que facilite a que se formen mosquitos. Primer punto. Segundo, obviamente, y sobre todo interno y externo, pero sobre todo lo externo, tener cuidado que no haya lugares que se junte agua, porque hasta en una tapita de una gaseosa que queda con líquido, en general se tiene la idea del agua sucia, el agua no potable, y en realidad es un mosquito que más bien busca agua limpia o semilimpia. Entonces, cualquier lugarcito que junte agua puede ser factible, y entonces limpiar, lavar, sacar, desechar, dar vueltas en un tacho o lo que fuere. Insecticidas, protectores de la piel, eso, exacto, también. Eso en cuanto a prevenir que no se forme, se forme lo menos posible. Bien. Nosotros hemos hecho fumigación ya desde el año pasado, fines del año pasado, justamente en los lugares donde potencialmente, en la falda puntualmente, se puede generar focos. La fumigación es limitada y ahora se utiliza en forma muy específica en determinados lugares o potencialmente cuando hay un grupo de gente que puede tener COVID, dengue, para eventualmente fumigar la zona por las dudas, pero no es lo más importante. Lo que pasa es que quede esa foto, porque seguramente lo que se lee o lo que se ve en televisión, sobre todo medios masivos, y que por ahí y la gente piensa que si no tiene eso, no, eso es una medida, es una herramienta, pero tiene menos del 30% de efectividad. Lo que hay que hacer, esto que te digo, cuidar en el hogar, la limpieza, claro, que no haya lugares donde junten agua, y esto que decís vos, a medida, en la forma preventiva, usar repelente, usar una espiral en la casa, si hay niñitos que la cuna o el Moisés esté con un tul, si uno sale, ponerse repelente, básicamente eso, como medidas preventivas. A punto de partida de eso, porque esto que vos comentabas, a donde te vayas, hay lugares que están con más problemas que otros, pero digamos, la indicación para todo el mundo, o sea, más si salís, usar repelente, de noche llévate algo para el lugar donde vas a estar que pueda repeler los mosquitos, bueno, eso es lo básico. Después, lo que te comentaba antes, si eventualmente hay algún tipo de síntoma en una situación de brote, consultar con el médico, claro, porque eso es sumamente importante. En general, esto es para tranquilidad de la gente, en general la gente anda muy bien, pasa el periodo, inclusive los que tienen muchos síntomas y se sienten muy mal porque les duele todo el cuerpo, que tienen fiebre muy alta, normalmente pasa el periodo crítico y no hay mayor inconveniente, salvo pacientes que sean de más riesgo, embarazadas, niños muy chiquititos, o gente que viva sola, que no esté contenida, exactamente, inmunodeprimidos, claro, con muchos factores de riesgo, o personas que, por ejemplo, ya han tenido dengue en otra oportunidad y hay una picadura con el virus del dengue, pero de otra cepa, no es que sí o sí, pero eventualmente, claro, hay más probabilidad, es mucho más grave en aquel hay más probabilidad que hagan uno hemorrágico. Entonces, bueno, con más razón, una persona que ha tenido dengue, todas estas medidas, digamos, que estamos comentando. ¿Cuál es la cepa que está en nuestra zona? Recién me pasaste fuera de cámara una estadística de cuáles son los países que más tienen. Y bueno, la cepa nuestra... Hay 4, ahora acá se habla de la 1 y la 2, pero viene la pregunta tuya probablemente correlacionada con lo que últimamente la gente pregunta mucho, que es lo de la vacuna. Claro. Entonces, la vacuna te cubre para todas, pero primero, es cara. Segundo, no desde lo público no hay una indicación, porque primero que no hay una gran cantidad. Habrá que ver qué pasa para fines de este año o el año que viene. Pero sí, la vacuna es efectiva, es muy buena, hay muchos trabajos, una vacuna japonesa anda muy bien en ese contexto, se ha probado mucho en niños y adolescentes, pero también hasta personas de 65 años, hay más de 15 trabajos hechos con las vacunas, anda bien, pero por lo menos ahora, no es de calendario obviamente, y se va a evaluar eso, por lo menos lo que dice la gente que se dedica a esto, porque... por decir, si fuera una vacuna de calendario el día de mañana, no solamente el costo que tiene, sino
que vos tenés zonas en la Argentina que prácticamente no tienen dengue. Entonces vos sacás una vacuna calendario para el país y es un despropósito. Está sujeto a una estadística posiblemente. Probablemente pueda surgir en lugares determinados donde hay mucha circulación, donde, por decirte, las provincias del norte de la Argentina, tal vez algo del medio. Habrá que ver cómo sigue eso. Lo concreto es que, digamos, no tiene una indicación formal. Hay un protocolo de quién se la tiene que dar, pero obviamente si uno de repente, si no es embarazada, no tiene inmunodepresión, no tiene menos de 4 años, se la podría dar. La realidad y lo importante y de lo que nosotros, las herramientas que podemos trabajar, es lo que te comentaba recién, el descacharreo, el evitar que se forme mosquito en la casa o en el domicilio, en la cercanía. En forma preventiva, el repelente, los mosquiteros y los tules, eventualmente si hay alguna cuna o algún niñito muy chiquito, y eventualmente, rápidamente, si hay síntomas, asistir al médico. Doctor, le agradecemos muchísimo. Si alguien le pregunta ya, él dice, ¿cuántos casos hubo en La Falda? ¿Qué responde usted? Hubo uno solo, como te comentaba, que no era originario de acá, porque se había infectado aparentemente un grupo de gente del trabajo de Cosquín, pero sí lo diagnosticamos acá porque vivía acá, mandamos sangre a Córdoba, eso fue el mes pasado. Y ahora actualmente hay 10 casos sospechosos. ¿Por qué? Porque no tienen laboratorio, pero por la clínica más el laboratorio que se hicieron en el hospital, da la pauta de que pueden ser dengue. Así que ya lo tratamos como si fuera endógeno. De cualquier manera, la estadística es muy baja con respecto a la población. No, por supuesto. Habrá que ver cómo sigue, esto es día a día, pero digamos, de no tener nada en la semana pasada, con este protocolo nuevo tenemos 10 personas, es poquito. Tratadas pero como si tuvieran dengue. Exactamente. ¿Hay una estadística de cuántos podrían tener y cuántos no? ¿De un 50%, de un 60% o no? Lo que pasa es que no te lo puedo decir eso, yo no lo sé, pero lo concreto... Claro. Lo concreto es que el protocolo te dice si epidemiológicamente y sintomáticamente tiene criterios de dengue, es dengue. Lo tratás como un dengue. Por ahí podés tratar gente que no es dengue y tiene otra cosa. Bueno, por eso se hace un seguimiento y una evaluación y vas viendo cómo va evolucionando también el paciente. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a vos.